Es un privilegio estar con ustedes. Saludos de la Iglesia Bautista High Point en Austin, en Texas, y de mi familia, mi esposa y mis hijas. Y estamos aquí juntos porque pienso que quieren saber cómo crecer en Cristo, cómo ayudar a otros a crecer en Cristo. ¿Cuántos aquí son pastores? Okay, muy bien. ¿Cuántos son líderes en la iglesia? Ok, muy bien. La conferencia es una conferencia para pastores, pero también es una conferencia para todos. Y lo que yo voy a hacer es lo único que sé hacer y lo que es más seguro para mí es abrir la Biblia. Así que vamos a abrir la Biblia a Efesios. Y vamos a estar en este tiempo en Efesios 4, 17 a 32. Vamos a buscar otros lugares, pero la realidad es que estamos tratando de entender cómo permanecer en Cristo y cómo vivir una vida para la gloria de Dios y para nuestro gozo. ¿Y qué es lo que más roba nuestro gozo? Es el pecado, ¿no? Así que lo que queremos hacer en este tiempo que tenemos es tratar de entender la llamada de la vida cristiana y cómo permanecer en Cristo. Y lo que quiero hacer es dejarnos con la doctrina de unión con Cristo, porque esa doctrina es clave para poder entender cómo permanecer en Cristo para su gloria y para nuestro gozo. En la carta a los Efesios, interesantemente, Pablo empieza la carta en el capítulo 1 explicando todas las bendiciones que tenemos en unión con Cristo. Eso es lo que está haciendo del versículo 3 hasta como el versículo 14. Es una frase nada más, de 3 a 14, una frase nada más, y ahí está explicando bendición tras bendición tras bendición que tenemos por unión con Cristo. Así que es interesante porque ¿qué es lo que Pablo está tratando de hacer? A veces nosotros nos olvidamos que estas cartas están escritas a personas real. No sé qué pensamos que esas cartas son cartas teológicas o cartas que están escritas primero para nosotros. Estas cartas están escritas primero a una audiencia en el primer siglo. Y si uno lee el libro de Hechos, vemos cómo esta iglesia se fundó. Y Pablo todavía está tratando de animar los efesios. Si uno lee Hechos 19 y Hechos 20, sabemos que Efesios es un lugar donde Pablo se quedó por casi 3 años. Y ahí se enfrentó con mucha dificultad y mucho sufrimiento. Así que Pablo sigue de una distancia, después de estar con ellos por 3 años, los sigue animando. Sabemos mucho de esta iglesia, porque esta iglesia es la iglesia donde estaba Timoteo. Así que cuando leemos 1 Timoteo y 2 Timoteo, sabemos que esta iglesia estaba, como decimos en Puerto Rico, como un revolú. It was a mess. Y interesantemente, uno de los problemas que tenían era la falsa doctrina y falsos maestros. Interesantemente, sabemos en Hechos 20 que Pablo llamó los ancianos de esta iglesia a donde estaba y les dijo: van a salir de su número lobos. Interesantemente, vemos en Apocalipsis capítulo 2 que el primer mensaje de Jesús para las iglesias es un mensaje para esa iglesia. Sí que sabemos mucho de esta iglesia, ¿no? Sabemos mucho de los problemas que tenían, pero aquí lo que está
tratando de hacer Pablo es animarlo de tal manera que pudieran permanecer en Cristo para la gloria de Dios y para su mismo gozo. Así que él comienza a animar a los efesios, recordándolos de las bendiciones que tienen en unión con Cristo. En capítulo 2, él los sigue animando, recordándole a ellos, muchos que eran gentiles, de trasfondo gentil, les explicando que ahora por fe en Cristo son unidos con el pueblo de Dios y participan en las promesas de Israel. Porque Jesús ha dividido la pared por su sangre. Y ahora judío y gentil son un solo hombre. En capítulo 3, él comienza a enseñarle a ellos que el propósito de la iglesia es desplegar, mostrar la gran sabiduría de Dios a los poderes celestiales. Y cuando llegamos al capítulo 4, versículo 1, vamos a ir rápidamente. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Tienen bendiciones por unión con Cristo, capítulo 1. Son incluidos en el pueblo de Dios, capítulo 2. Coherederos, las promesas de Israel. Capítulo 3, unido en una iglesia para mostrar la gloria de Dios. Así que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Una de las tristezas verdaderas en el mundo cristiano es que hay muchos que se nombran cristianos, pero viven como paganos. Viven como el mundo. Como pastores y líderes, la pregunta para nosotros es: ¿cómo debemos pastorear este pueblo? ¿Cómo podemos pastorear nuestro rebaño para luchar contra el pecado y para vivir de tal manera digna para la gloria de Dios y para el gozo de su pueblo? Y aunque estás aquí y no eres pastor y no eres pastor y no eres líder, pero eres cristiano o cristiana, la pregunta para nosotros es similar, ¿no? ¿Cómo cristianos, cómo debemos luchar contra el pecado y vivir de tal manera que es digna para la gloria de Dios y para nuestro gozo? Esa es la pregunta. Y Efesios 4:1 es el tópico, el frase tópico que va a dirigir Efesios 4 hasta el 6. Es decir, que Efesios 4:1 nos dice de ahora en adelante cómo vivir una vida digna. Del versículo 2 hasta capítulo 6, Pablo está desarrollando cómo vivir una vida digna. Ahora, como líderes, como pastores y como cristianos podemos pensar diferentes opciones para dirigir el pueblo, para pastorear el rebaño, a vivir una vida digna. Podemos introducir la escuela de santificación. Ya basta. No sé si entienden lo que quiero decir, pero es posible, vamos a dirigir al pueblo a vivir una vida digna y la filosofía de nosotros es ya basta. Esa fue la filosofía de mis padres en mi casa. Ya basta, deja de hacer eso, deja de vivir como el mundo, deja de mentir, deja de enojarte, deja de robar, deja de derribar a la gente, ya basta. Y es posible como un martillo en la escuela de ya basta, tratar de dirigir el pueblo y pastorear el rebaño para vivir una vida digna. Interesantemente, bien enfatiza la semejanza a Cristo.
Si uno puede parar el pecado en la iglesia, es posible parecer a Cristo, pero no realmente ser como Cristo. Y también este legalismo lleva a algunas personas al orgullo, ¿no? Porque hay algunas personas que pueden seguir las reglas y las órdenes y se llenan de orgullo y se creen que son los mejores cristianos. Pero también esta escuela puede llevar a otros a desaliento. Aquellos que fallan y que siguen fallando y que empiezan a pensar, yo nunca puedo ser como Cristo. Así que vamos a la opción segunda. La segunda opción es la escuela de santificación de descansa en tu justificación. Eso es lo único que tienes que hacer. Descansar en tu justificación. Solo mira hacia atrás a la obra de Cristo y tu santificación se derribará de tu justificación. Lo único que tienes que hacer es reposar en la obra de Cristo. Santificación no se trata de manera de mantener reglas o órdenes, se trata de descansar en la obra de Cristo. Ahora eso suena bíblico y es importante de reposar en la obra de Cristo. Enfatiza correctamente la gracia de Dios y no la obra de ser humano. Pero esta escuela da mucho permiso para seguir pecando. Yo sigo pecando, pero estoy reposando en la obra de Cristo. Él derramó su sangre para mis pecados, Él me ama, no importa lo que yo haga. Así que tenemos que buscar otra opción. La escuela de ya basta no es suficiente. La escuela de descansa en tu justificación suena buena, pero tampoco es suficiente. Pablo nos da una tercera opción. En Efesios 4, 17 a 32. Pablo nos muestra una mejor manera de combatir el pecado y crecer en madurez hasta que logramos parecer más y más a la semejanza de Cristo para la gloria de Dios y para nuestro gozo. Y el punto clave es entender la unión con Cristo y cómo, entendiendo nuestra unión con Cristo, cómo vivir en el poder del Espíritu Santo en fe en la obra de Cristo para vivir para la gloria de Dios y para nuestro gozo. Vamos a Efesios 4, 17 a 19. Dice, esto digo pues, si afirmo juntamente con el Señor. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy para los que tienen esa pregunta. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahora, es posible que eso suene un poquito como la escuela, ya basta. ¿Sí? Porque la verdad es que porque estamos unidos con Cristo, no podemos seguir andando según la forma de nuestra vida anterior. No es posible. No es posible vivir en el mundo y vivir en el cielo a la misma vez. No si somos cristianos verdaderamente. Y en el versículo 17, Pablo reconoce la realidad que algunos que se nombran cristianos todavía viven como vivían antes de profesar fe en Cristo. Y pienso que esa es la realidad en sus iglesias también. En Efesios 4, 11 a 16,
Pablo presenta el ministerio de la iglesia, los pastores predicando la palabra, enseñando al pueblo para equipar el pueblo para el ministerio y la manera que funciona el ministerio de la palabra de Dios es que los pastores enseñan la palabra de Dios a la iglesia y la iglesia recibe esa palabra y ellos se edifican unos a otros cuando ellos hablan esa misma palabra unos con otros. Eso es como Pablo nos ayuda a entender cómo ayudarnos lograr aparecer más y más a Cristo. Pero aquí en los versículos 17 a 19 vemos que todavía hay algunos que dicen que son cristianos, que viven como el mundo. Y si somos cristianos no podemos seguir andando en la forma de nuestra vida anterior. Fíjense cómo Pablo explica esta vida, versículo 18. Ellos tienen. No podemos seguir viviendo como los gentiles, como los paganos. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. No pierdan lo que Pablo está haciendo. Fíjense cómo él está hablando de mente y de entendimiento. Es con propósito. El pagano, el no cristiano, no entiende a Dios y las cosas de Dios, porque no puede. Pablo dice lo mismo en 1 Corintios capítulo 2, ¿no? No puede porque tiene una mente que no tiene capacidad para entender. Tiene una mente dura, tiene un corazón duro. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Si tú profesas que eres cristiano, no puedes seguir viviendo como el mundo, como un pagano. Eso es lo que dice. Pero la escuela de santificación ya basta, no es suficiente para cambiar el corazón. Como pastores, es un desafío ver miembros de nuestras iglesias que siguen viviendo como el mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a pastorear? ¿Qué podemos decir? Podemos decir ya basta. Es una gran tentación, ¿no? Para nosotros en nuestras iglesias. Y pienso, no puedo hablar mucho de otras iglesias, pero por ejemplo en algunas iglesias hispanas que he visto, es una gran tentación de decir ya basta, deja. Pero no es suficiente para cambiar el corazón duro y la mente que está dura. Y podemos decir simplemente descansa en tu justificación. Y Pablo los ayuda a entender los beneficios de unión, pero no para ahí. Él dice, no podemos seguir viviendo de la manera de la vida anterior. En vez, Pablo nos recuerda que cuando escuchamos y creemos el Evangelio, el Espíritu nos unió con Cristo. Así que porque somos unidos con Cristo, no podemos seguir viviendo de la forma de nuestra vida anterior. Piense los versículos 20 a 24. Aquí vemos segundo, que para no seguir andando según la forma de nuestra vida anterior, tenemos que recordarnos que somos unidos con Cristo. Así que el primer punto era que porque estamos unidos con Cristo no podemos seguir en la forma de nuestra vida anterior. Pero segundo, para seguir andando según la forma de para no seguir andando según la forma de nuestra vida anterior, tenemos que recordarnos que somos unidos con Cristo. No es suficiente decir ya basta. No es suficiente decir descansa en tu justificación.
Tenemos que recordarnos unos a otros que somos unidos con Cristo. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí en esos versículos. Pablo explica que si los efesios van a dejar de vivir de la forma de su vida anterior, tienen que recordarse cómo aprendieron a Cristo. Fíjense el versículo 20 y 21. Dice Pablo, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. ¿De cuál manera? De recibir a Cristo y seguir viviendo como el mundo. No aprendieron a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo estaba allí con ellos. Lean Hechos 19 y 20. Él trajo el Evangelio a ese lugar. Ellos recibieron, con muchos sufrimientos, recibieron el Evangelio. Recibieron a Jesucristo. Y Pablo, en capítulo 1, ensayó el Evangelio para los efesios con todas sus bendiciones espirituales en Cristo. Él comienza la carta de los efesios con las bendiciones de unión con Cristo. Es decir, de esta manera, no puedes seguir andando ahí como el mundo porque tú no eres del mundo. Dios te ha sacado del mundo. Él te ha traído a su reino. Ahora tienes que vivir como quien es en Cristo. Así que Él les recuerda cómo conocieron a Cristo. Y Él asume que fueron enseñados en Cristo, en el Evangelio. Fíjense el versículo 22. Que en cuanto, eso es parte de la enseñanza en Cristo, versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Pablo está recordándole a ellos del evangelio que recibieron en Cristo, cómo lo recibieron, y parte de la enseñanza del evangelio es que ustedes, cuando vinieron a Cristo, cuando creyeron en Cristo, fueron unidos con Cristo por fe en el poder del Espíritu Santo. Y cuando fueron unidos con Cristo, ese viejo hombre fue crucificado. Y aquí lo explica de la manera de despojar del viejo hombre. Es como decir, este es el viejo hombre. Y cuando yo vine a Cristo, ¿qué pasó? Él me quitó el viejo hombre y ¿qué hizo? Me dio un nuevo hombre. Este es lenguaje de vestido, de desvestir y de vestir de nuevo, con un abrigo nuevo, con ropa nueva. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicar. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 6 y 7, porque Pablo dice lo mismo de una manera un poquito diferente. Él va a decir lo mismo en Colosenses capítulo 3. Pero en Romanos capítulo 6, yo sugiero que lean este capítulo enteramente. Pero fíjense, como les dice en versículos 6 y 7, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ahora, este es el problema, ¿no? ¿Quién es este viejo hombre? Si no entendemos quién es el viejo hombre, vamos a complicar la doctrina de santificación. Porque vamos a entender que el viejo hombre era yo y mi naturaleza pecaminosa,
Y entonces entró el nuevo hombre Jesús y ahora esos dos hombres están luchando dentro de mí. Pero Pablo no dice eso. Él dice que este viejo hombre fue crucificado, muerto. ¿Qué es lo que está hablando? Él no está hablando de una persona metafísica. Él está hablando de una persona en la historia redentora. Es otra manera de decir, anteriormente estábamos unidos con Adán. Y como hijos y hijas de Adán, nacimos en este mundo rebelde a Dios. Eso es lo que explica Pablo en Efesios 2, 1 al 3. La verdad que nacimos en este mundo en unión con Adán. Y como nuestro padre Adán, nosotros éramos rebeldes contra Dios. Y lo que está explicando Pablo aquí en Romanos 6 es que en unión con Cristo, este viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora, eso no quiere decir que ahora estamos libres de la influencia del pecado, pero es decir que Pablo está hablando de algo más grande que muchas veces no entendemos. Nacimos naturalmente en unión con Adán y ahora por fe en Cristo estamos unidos con Cristo. Anteriormente estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo. Y el lenguaje de la Biblia de en Cristo comunica para nosotros que somos nueva creación. Vamos a seguir batallando con pecado y las influencias que tiene el pecado con nosotros, pero el punto de Pablo es un punto de identificación cristiana. Ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Y eso es lo que está comunicando Pablo. Vinimos a este mundo unidos con Adán. Vamos a regresar a Efesios. Efesios capítulo 2. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Podemos ir a Romanos 5, 12 a 21 a entender esta conexión en la historia redentora de Adán y Cristo. Y nosotros entramos en este mundo unidos con Adán. Pero por fe en Cristo fuimos unidos a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que no podemos estar a la misma vez unidos con Adán y unidos con Cristo. Así que como ahora están unidos con Cristo, despójense de esa vida anterior, porque estamos unidos con Cristo. Si no queremos seguir caminando como el mundo, tenemos que recordarnos quiénes somos nosotros, porque nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ya no vive, pero Cristo vive en nosotros. Eso es lo que está explicando Pablo. Y esta lucha requiere que renovemos nuestra mente. Fíjense en Efesios 4, versículo 23. Efesios 4, 23. Vamos al 22 para mantener el contexto. Ellos aprendieron a Cristo de esa manera que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, de que se corrompe según los deseos engañosos. Por fe, recuérdense que ya no son unidos con Cristo. Y que, versículo 23, que sean renovados en el espíritu de su mente.
Pablo está tratando de ayudarnos a entender que tenemos que renovar nuestra mente, y parte de la renovación de la mente es entender que ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Y es sacar el mal pensamiento de nuestra vida en Adán y renovar nuestra mente con la instrucción de Cristo en el Evangelio. Es cambiar la mente. Aquí está la clave de nuestra santificación, el poder del Espíritu Santo. Por fe nosotros creyendo en el Evangelio, quienes somos en Cristo. El viejo hombre depravado en mente, el nuevo hombre iluminado en mente. Y por eso es que tenemos que renovar nuestra mente. Esto es lo que Pablo oró por los efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 15. Fíjense cómo Pablo ora por los efesios. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de su gloria, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento en Él. Hermanos y hermanas, la lucha contra el pecado es una lucha de fe, es una batalla de fe. Y lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender es una batalla de fe, entender que ya no estamos unidos con Adán. Así que dejen de vivir de esa manera. Tenemos que renovar nuestra mente y entender que somos unidos con Cristo. Y entender las bendiciones de la salvación que tenemos en Cristo. Y las bendiciones de nuestra unión con fe. Y tenemos que creer quién es Él y quién somos nosotros ahora, como nueva creación. Y Pablo nos está tratando de enseñar en esta carta. Y fíjense cómo Él ora para ellos. Versículo 18, capítulo 1. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Sabe lo que Pablo está tratando de hacer? Él está tratando de ayudarnos en la renovación de nuestras mentes, quitando el mal entendimiento y poniendo en su lugar el bien entendimiento de quién es Dios, quién es Cristo para nosotros y quiénes somos nosotros en Cristo, en unión con Cristo. Como pastores debemos de orar para nuestro pueblo de esta manera. Y tenemos que animar a nuestro pueblo que lean sus Biblias, porque las promesas están aquí escritas para nosotros. Y muchas razones que el pueblo de nosotros falla y sigue viviendo como el mundo es que no entienden, no tienen la información, porque no leen sus Biblias, porque la tentación que está al frente de nosotros es una tentación para nuestro gozo. Dios tiene unas promesas para nuestro gozo y Satanás tiene otras promesas para nuestro gozo. Y la circunstancia es cuál promesa vamos a creer para nuestro gozo. La realidad es que todos vivimos por fe. Todos vivimos por fe. Lo que creemos, esa es la manera que vamos a vivir. Y Pablo está ayudando a entender que quienes somos en Cristo, unidos con Cristo, no podemos seguir viviendo como
como cuando estábamos unidos con Adán. Así que tenemos que renovar nuestra mente. Y fíjense, vamos a regresar a Efesios 4 y 24. Y se vistan del nuevo hombre, en cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la manera de, en el poder del Espíritu Santo, con fe en Cristo y todas las promesas que Dios tiene para nosotros en Cristo, de renovar nuestras mentes y de dejar vivir como cuando estábamos unidos con Adán, y para vivir como somos realmente unidos con Cristo, para parecer más y más a Jesucristo. Es una lucha de fe, una lucha por fe. Y ahora lo que Pablo empieza a hacer es ayudarnos a entender cómo funciona en nuestras vidas este ejercicio de fe. Podemos hablar de diferentes cosas, pero vamos aquí a comenzar con el versículo 25 a 32 y quiero dejarnos con una aplicación práctica de una de estas instrucciones. Dice Pablo, por tanto ¿qué? Porque somos unidos con Cristo, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjense que porque somos unidos con Cristo, somos unidos con nosotros. Un cuerpo, Jesús nuestra cabeza. Versículo 26, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más. Ese es el problema, porque muchas de esas instrucciones suenan como la escuela de ya basta. Pero la lucha para nuestra santificación no es una lucha de nuestras obras. Es una lucha de fe en el poder del Espíritu Santo, creyendo la verdad del Evangelio y las promesas que tenemos en Cristo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que se imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amarga, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Quiero dejar, porque ya se terminó el tiempo, quiero dejar un ejemplo de cómo por fe desvestirnos de Adán y vestirnos con Cristo a través de la renovación de la mente. Eso es lo que Pablo está explicando. Ahora, es interesante porque Pablo puede decir, desvístense de Adán y vístense en Cristo, pero también a los colosenses puede decir, ya se han desvestido de Adán y se han vestido de Cristo. Así que no pueden seguir caminando de la manera de la vida anterior. Ahora, vamos al versículo 30 a 32. Al versículo 31. Dice Pablo, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Si terminamos ahí y no seguimos, es la escuela de ya basta. Pero Pablo no termina ahí. Él trae un fundamento al mandamiento. Y fíjense cómo lo explica. Sean más bien amables. ¿Ok? So,
la vida anterior, versículo 31, esa es la manera de la vida anterior en Adán. Pero versículo 32 es la manera de la vida en Cristo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Ahora, ¿cómo vamos a renovar nuestra mente en este caso? Vamos a decir que hay alguien que ha hecho algo malo contra nosotros. Y tenemos gran dificultad perdonándolos. No sé su ocasión personal, pero es posible que en ese salón hay algunos de nosotros que tienen algún conflicto con una persona que todavía no está resuelto. En la manera de vida anterior, ¿qué es lo que hubiéramos hecho? Versículo 31. Amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Ok. Pablo me recuerda en Efesios que soy una nueva creación, no estoy en Adán, estoy en Cristo. Déjame renovar mi mente. Sé que no puedo seguir en el camino de enojo. Sé que no puedo odiar a mi prójimo. Sé que no puedo dejar que este pecado contra mí llega a traerme a un lugar de ira. Sé que no puedo seguir caminando de esa manera. Y yo sé cómo Cristo es. Si soy como Cristo, tengo que ser amable con esa persona. Tengo que ser misericordioso y tengo que perdonar a esa persona. Pero ¿cómo puedo perdonar a esa persona? Me dices, pastor, tú no entiendes lo que me ha hecho. No entiendes lo que me ha hecho. No creo que nunca pudiera perdonarlo. Eso es lo que dice Pablo. Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Para renovar nuestra mente, Pablo nos ayuda a entender que nosotros éramos esa persona. Y en Adán, yo merezco la ira de Dios, el enojo de Dios, la condenación de Dios, porque vivía contra Dios. Pero aún como pecador y como rebelde, Jesucristo fue muy amable conmigo. Él vino del cielo a este mundo y vivió una vida perfecta en parte de mí. Y Él fue a la cruz y recibió lo que yo merecía. Y Dios lo resucitó en el tercer día y recibió la vida sustituta de Jesús, la muerte sustituta de Jesús. Y Dios me perdonó a mí por la sangre de Jesucristo. Y yo no merecía ese perdón. Ahora déjame renovar mi mente. Satanás me está tentando a seguir enojado con esta persona. Pero yo sé que Dios me ha perdonado cuando tenía todo derecho a quedarse enojado conmigo. Así que en fe, yo sé que es difícil, pero en fe, yo me voy a recordar del Evangelio, como Jesús me ha tratado a mí, y yo voy a perdonar a mi prójimo. Voy a dejar la vida anterior de enojo y de ira. Y ahora, creyendo en el Evangelio, voy a seguir caminando de la manera, de la nueva vida que tengo en Cristo. Esa es la vida que le trae gloria a Dios. Y esa es la vida verdadera que trae gozo para nosotros. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Ayúdanos, Señor, a reflejar la semejanza de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como pastores y líderes, dirigir y pastorear
nuestros hermanos y hermanas a dejar a Adán y a caminar como Cristo. Porque sí, somos unidos con Cristo, para tu gloria y para nuestro gozo. Amén.